pero no es bajo ninguna circunstancia la mención más antigua acerca de la fe en la divinidad de Cristo, o en la divinidad del Hijo de Dios, o en la divinidad de Jesús como Cristo. Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz, estoy en compañía del profesor Jesús Barrios. Venimos este 2025 con nuevas noticias, informaciones, nuevas cápsulas, pero relativamente nueva porque traemos un tema, el profesor Jesús Barrios como tal trae un tema que es un descubrimiento antiguo, pero que este último tiempo ha generado nuevamente discusión en las redes sociales. Yo me refiero al mosaico de Megiddo. ¿Cómo estás, profesor Jesús Barrios? Hola Carlita, hola a todos, ¿cómo están? Ante todo, bueno, feliz año, iniciando con este tema nuevo entre comillas, pero que es interesante por lo que ha representado desde hace unos 20 años para el mundo cristiano este hallazgo arqueológico. A ver, ¿en qué Sí. contexto se dio esto del hallazgo? Estábamos, ¿te acuerdas?, en transmisión en vivo en TikTok y una persona sube y dice, supieron del último hallazgo. ¿Cuál último hallazgo? Un mosaico en Megiddo. Último hallazgo. Ver, y era un descubrimiento antiguo de hace un par de décadas. Entonces yo dije, ¿qué es lo que lo hace novedoso ahora si hace un par de décadas fue descubierto? Y claro, comienza esta desinformación en redes sociales donde dicen que es un mosaico muy temprano, que es una evidencia de la deidad de Jesús. Jesús Dios. ¿Qué tan cierto es? A ver, lo que tenemos en Megiddo, creo que es fácil entender que es Megiddo, esta meseta de Megiddo, que más que meseta es un valle, el valle de Megiddo, en donde se supone había una cierta ciudadela. Hay que recordar que Megiddo tiene por lo menos habitada aproximadamente, según algunos especialistas, desde el 1200 antes de nuestra era, ya estaba habitada. Así que tiene muchísimas capas arqueológicas encima. Y esto, la autoridad de antigüedades de Israel ya lo ha confirmado en varias oportunidades. Estamos hablando de un lugar en donde hay muchísima cantidad de historia, mucha historia, y que ha sido testigo de muchísimos cambios en la humanidad y sobre todo en esta zona que siempre ha sido interesante y llamativa para el mundo antiguo, o lo fue para el mundo antiguo. Pero a ver, ¿qué es lo que tenemos en Megiddo? Bueno, lo que tenemos en Megiddo es un descubrimiento que se hace en el 2005 y que anteriormente, por eso hay que acordar la fecha, 2005, no es un descubrimiento actual, 2005, y que era una cárcel, era una prisión que tenía la zona en el periodo en que esto era territorio o colonia inglesa. Luego de que la colonia inglesa, esto deja de ser colonia inglesa, se independiza, etcétera, pasa a la dependencia del Estado de Israel, etcétera. Los propios prisioneros excavando descubren este mosaico, y ahí es donde se empieza a hacer una investigación arqueológica profunda liderada por la Universidad de Tel Aviv. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Encontramos unos mosaicos, una serie de mosaicos, obviamente en el piso, que reflejan que una construcción por lo menos datable a finales del siglo III de nuestra era. ¿Qué es lo que hay que entender claramente? La gente lo ha llamado la iglesia de Megiddo por una inscripción, unas palabras en un cuadrado que han querido entenderlas como la evidencia de una iglesia, de un templo cristiano. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Primero que nada, el tema son estos dos amigos que tengo aquí atrás. Estos pececitos que tengo aquí atrás. A ver, estos pececitos que tengo aquí atrás los han querido identificar como un símbolo cristiano. Hay que recordar que uno de los primeros símbolos cristianos fue el pez. El otro fue la barca. ¿Y qué sucede? Hay un detalle aquí interesante, que estos dos peces son completamente diferentes. No son dos especies de peces iguales. Entonces, lo que tenemos aquí no es la evidencia, sin duda, de un templo cristiano.
y menos un templo cristiano a finales del siglo III como la gente se lo imagina, con columnatas, una nave central, un sagrario, un altar. No, no, esto es una casa, era una casa. La gente no entiende que el culto cristiano, o el culto cristiano primitivo, era doméstico. No era un culto público, era un culto doméstico que se generaba y se daba en casas o en cuevas, pero no era un culto con templos públicos. Los templos públicos eran los templos romanos, pero no los templos, no vamos a encontrar un templo cristiano en el siglo III, porque no existe. Entonces lo que tenemos es una casa, y esto es lo que tienen este mosaico bello, un mosaico muy, muy detallado y muy elegante para una casa en la zona, y que tiene dos peces. ¿Y qué son estos dos peces? Una representación de los tipos de peces que se podían encontrar en la zona. No son peces que representan el cristianismo, son peces de la zona. ¿Por qué son peces de la zona? Porque si tú vives en esta zona de Meguido y tienes al oeste el mar Mediterráneo y al norte tienes el mar de Galilea, tienes dos zonas pesqueras cerca. Entonces el consumo de pescado y el comercio con pescado era muy común en la zona. ¿Y cómo sabemos que están representando peces del lugar y no una idea o una imagen cristiana? Por una simple y llana razón. En los años 80, la autoridad de las antigüedades de Israel descubrió en Negev una casa similar. Una casa similar que en el suelo tenía unos mosaicos muy detallados con flores y barcos. Y dos barcos diferentes, tipos de barcos distintos del lugar. Y la casa, aparentemente, pudiera haber sido también un lugar de culto para los cristianos, y la casa está datada en el periodo bizantino, aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI de nuestra era. Que una casa mucho menos antigua que esta haga lo mismo, lo que te puede dar a entender, y cerca, porque la distancia entre Negev y Megiddo no es tanta, es lo que te demuestra que es muy probable que esta casa en Megiddo haya hecho lo mismo y mucho más si es menos antigua. Entonces, lo que tú vas a encontrar aquí en el suelo, en este fresco, en este mosaico en el piso, es un mosaico decorativo que utiliza imágenes del lugar, de la zona. Porque si tú no conoces, por ejemplo, otro tipo de flores y otro tipo de peces de otro lugar, ¿qué vas a representar? O barcos de otro lugar, ¿qué vas a representar? Lo de la zona, lo que conoces, lo que has visto. ¿Qué es lo otro que indica este mosaico? Que es la casa de una familia o de unas personas que tenían suficiente dinero para un suelo. Primero, para un suelo enlosado, asfaltado. Eso es lo primero. Y lo segundo, para hacer un mosaico. Estamos hablando de piedras que son costosas y que el trabajo de albañilería es complejo y también requiere mucho tiempo de horas hombre. Entonces, evidentemente, ante lo que estamos aquí es la casa de una familia que tenía algo de dinero. En esta casa se encontró otro mosaico con el nombre de unas mujeres que se infieren son quienes costearon la casa, son quienes pagaron la casa, lo que indicaría que es de una familia probablemente de origen griego o que tienen la posibilidad de costear un trabajo de esta magnitud. Pero es eso, una casa. Ahora, que muy probablemente posteriormente se convirtió en un sitio de culto cristiano, sí, pero no quiere decir que sea una iglesia como la gente se la imagina, porque la gente piensa que con esto demuestra, por ejemplo, la antigüedad del rito tridentino. No, nada tiene que ver el rito tridentino que se promulga en 1570 con esta casa, nada tiene que ver, son dos cosas muy diferentes. Estamos hablando de una casa que
muy probablemente se usó, puede haber sido lugar de paso o lugar de descanso para algunos peregrinos o personas que por motivos de viaje y de comercio tuviesen que parar en el Meguido y pudieron haberlo usado para encontrarse, para reunirse o para actividades de culto de personas confiesas al cristianismo en la zona, pero un culto doméstico que se celebraba en esta casa. Y ahí es donde entra el tema del mosaico con el cuadrado que si tienes el momento de las láminas para mostrarla. Sí. Ahí está en la cárcel, lo sacamos de una página de Israel Noticias, Beit Soer Megiddo, es la prisión de Megiddo, y debajo de esto es donde se encuentra el mosaico. Luego de esto, la gente que estaba en esta cárcel fue trasladada a otro recinto penitenciario para proteger, resguardar este lugar como arqueológico, cosa que Israel hace muy bien. Acá tenemos lo que nos mostraba Jesús, estos dos peces, y a mí me llamó mucho la atención. Si quieren representar a Jesús, ¿por qué dos peces? Dos peces diferentes, distintas especies de pez. ¿Por qué? Fue raro. Sí, comúnmente, y esto lo conversábamos con nuestro querido profesor Raúl, que es además especialista en temas del arte, en temas de arte, y él nos lo explicaba muy bien. El cristianismo antiguo, que usaba el pez como una imagen para identificarse, comúnmente siempre usaba el mismo tipo de pez. Era muy raro que usaran dos peces distintos, pero aquí tenemos dos peces distintos. Si lo ven bien, incluso hasta distintos en tamaño. Entonces, y esta cantidad de figuras geométricas alrededor, propias de una decoración muy bien hecha, muy elegante, muy bien dedicada. La persona tenía el dinero para invertir en una dedicación tan grande. Entonces, lo que tenemos aquí es un suelo decorativo de una casa, no de un templo, no de un templo, de una casa. Pero que en algún punto el dueño de la casa pudo haber sido muy importante y ahí es donde se piensa que esas mujeres dedicaron, las mujeres que están que estaban en otro mosaico cerquita de estas mujeres pueden haber invertido dinero para dedicar esa casa a Dios como alguna misión o algún último deseo que tuvo el dueño original de la casa, que es lo que se infiere. El dueño original quería dedicar su casa, dado que a lo mejor la destinó para el culto o los encuentros domésticos de los cristianos de la zona, pues dada la admiración a la persona de este señor, se decidió en su nombre dedicar esta casa al culto y por eso evidentemente tienen un fresco en donde hacen recordar a nombre de quién se dedicó esta casa al culto o los encuentros cristianos posterior a su muerte. Probablemente que haya sido así. Ajá, acá continuamos. Entonces, esta es la inscripción con los nombres de las mujeres que dedican la casa, y lo que probablemente hayan hecho es dedicar la casa como un último deseo a este señor que era el dueño de la casa, que es Akertus, que está en el siguiente mosaico, que es el que más llama y más importa, porque es el que deja claro quién dedica la casa y por qué dedica la casa. Claro. Y con esta última imagen, acá está súper marcado, bueno, el profesor Jesús Barrios me hizo marcar esta parte porque esta diapositiva nos va a sacar de este bulo de internet si acaso el mosaico dice que Jesús es Dios. A ver, ¿qué es lo que dice el mosaico? El mosaico dice proseniken, la palabra proseniken puede traducirla de varias formas. La palabra proseniken es la primera línea del mosaico, la que está arriba, la primera línea. Proseniken es arrodillarse, bajar la cabeza, dedicar o hacer venia. Entonces, aquí se habla de dedicación. Dedica
proseniken, dedicado, y abajo, aquí dice abajo, akeptus. Akeptus es el nombre de la persona que dedica la casa, que dedicó la casa. Dice akeptus es filotheos. Filotheos. Filotheos en griego significa amigo de Dios. Akeptus, el amigo de Dios. Entonces, lo que entendemos es que un tal Akeptus llamado amigo de Dios, Filotheos, dedicó la casa o en su momento de muerte pidió que dedicaran la casa y dice tentrapesan. La palabra tentrapesan significa mesa. Mesa sacrificial, mesa del sacrificio o mesa para la cena. Entonces dice, se dedica a Keptubs, el amigo de Dios, la mesa de la cena o del sacrificio y al lado so y eso o viejo, que se podría entender como Theo Cristo. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un griego muy rústico, muy tosco. Por eso es que cuesta leerlo. Porque no tanto por el uncial es el menor de los detalles, es el tema de la ortografía. La ortografía que tenemos es una ortografía poco común para personas cultas o letradas. Entonces, lo que podríamos inferir es que la casa la dedica una familia de dinero, pero que tampoco tiene un nivel de formación en cuanto a lectura y escritura tan avanzado como lo puede ser un filósofo o un diplomático, y lo que implicaría que tengan una ortografía no muy buena y, por ejemplo, palabras como proseniken no, incluso no tengan una caligrafía, una ortografía tan lógica, y lo mismo pasa con Teocristo. ¿Por qué? Porque realmente cuando lo ves no dice, o sea, no se entiende como Teocristo. Dice so y hijo. Hijo, que se entiende allí. Entonces, lo que se ha pensado que dice Theo Cristo, Dios Cristo, el Dios Cristo o Dios ungido. No dice estrictamente Jesús, sino Dios Cristo. Y ese Dios Cristo, abajo, la palabra final, mnemosino, que significa rememorar, en memoria. Mnemosino, en memoria, memorial. Entonces, lo que estaríamos leyendo es que dedica a que tú, el amigo de Dios, la mesa sacrificial en memoria o en recuerdo o para la memoria o para recordar al Dios Cristo. Ahora, la pregunta que ya sé aquí es, ¿esto es la mención más antigua de la fe en la divinidad de Jesús? No, no es la mención más antigua de la divinidad de Jesús. Sí es la casa o el lugar de dedicación cristiano más antiguo que se ha encontrado, pero no es bajo ninguna circunstancia la mención más antigua acerca de la fe en la divinidad de Cristo, o en la divinidad del Hijo de Dios, o en la divinidad de Jesús como Cristo, o en la divinidad de Jesús. No es la mención más antigua, porque ya padres de la iglesia como Ignacio de Antioquía, Irineo de León, Egesipo de Jerusalén, ya hablaban de la divinidad de Cristo o de la divinidad de Jesucristo en el siglo segundo o a inicios del siglo segundo. Entonces, llamar esto la mención más antigua de la divinidad de Jesús o de la creencia en la divinidad de Jesús es un error. Lo otro que hay que aclarar es que no puede hacerse una falsa asociación. ¿Qué pasa? Así como algunos católicos piensan que esta es
la demostración de la antigüedad de la misa y de la liturgia acerca de la misa, que a ver, es evidente que las celebraciones cristianas en este periodo no es ni siquiera lo más parecido a una liturgia tridentina que instaura en el siglo XVI, en el 1570, tampoco es la demostración de la divinidad de Cristo. Ahí hay una falsa social, una falsa analogía, que es pensar que este hallazgo arqueológico, por demostrar la antigüedad de una fe, demuestra la creencia o la fe, y no la demuestra para nada, porque no es una evidencia de esa creencia, no es una evidencia de esa fe, es una evidencia de la antigüedad de la fe, de la antigüedad de la creencia, pero no de la fe en sí misma. Y como dije hace rato, no es la primera mención acerca de la fe en la figura de un Cristo divino, de un Cristo como Dios. Ya, padres de la iglesia y algunos escritores eclesiásticos que también podría mencionar, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Tertuliano de Cartago, mencionaban su fe en Jesús como Dios, en Jesús como un Dios. Entonces, esto no es la expresión más antigua para nada de la fe en un Cristo como Dios. Eh, Orígenes de Alejandría, cuando escribe su carta contra Celso, en el capítulo 47, en el libro 1, capítulo 47, él dice, y Jesús sea Deuteros Teos, segundo Dios, sea llamado segundo Dios. Entonces, la idea de Jesús como Dios no era nueva en el siglo III. Incluso Orígenes de Alejandría, también en el libro de los Principios, también en el libro 1, él menciona que Jesucristo y Dios, el Padre, eran una sola entidad. Y después menciona otro tema, pero es el tumo de la subordinación del Hijo al Padre, porque Orígenes primero subordina al Hijo, el Padre al Hijo, antes que el Hijo al Padre. Lo que pasa es que es otro punto teológico. Entonces, aquí lo que tenemos es eso, una evidencia tal vez de la antigüedad, de la necesidad que tenían los primeros cristianos de reunirse y de tener una actividad, digamos, cultural. Pudiera ser la antigüedad de una necesidad de reunirse y de que probablemente lo hacían en recuerdo de la figura de ese Dios Cristo o en memoria de la figura de ese Dios Cristo, y que probablemente pues tenían cenas, comían, compartían, etcétera, pero no demuestra que ellos tuviesen una liturgia con inciensos y misales y mitras y báculos y hombres vestidos de casulla y estola. Eso no es así. Eso es importante que los cristianos lo tengan en cuenta. Ajá, entonces era una casa, cultos, rituales, reuniones en lo privado, porque tenemos que entender que si este mosaico está datado de finales del siglo III, es un periodo en el Imperio Romano que los cristianos no eran muy amigos del imperio. Entonces es un tiempo en el cual ellos siguen escondidos en casa. Todavía no hay un Constantino, un Teodosio I, o sea, esto es muy anterior. Entonces, la idea primero es situarnos como cronológicamente en los periodos. Y segundo, este mosaico, tal como dice el profesor Jesús Barrios, no dice Jesús. Ahí no se lee en griego Jesús. Dios Cristo, Dios ungido. Si ese Dios Cristo es Jesús, estamos interpretándolo como Jesús, pero las noticias que dan vuelta en redes sociales es que es la mención de Jesús como un Dios y no es así. Algunos podrían interpretarlo por la presencia de la iota y la y, pero es que como tenemos una palabra cuya ortografía no es muy buena, la ortografía uncial que se está usando, verlo como una expresión abreviada es muy difícil, porque hay una iota, una y
una I y una Omicron. Perdón, una Omega, perdón. Entonces, no se nota tan evidente que diga Jesucristo. No se nota. Es más probable que diga Jesucristo. Es más probable. Porque aparte, en el griego con E, y Jesús no suele llevar Y. Entonces, verlo allí, por eso es que yo tardé rato. Yo decía, pero ¿qué palabra es esta? Porque es que no dice esto. Entonces, claro, cuando tú revisas los artículos y te confirman, no, es que se está usando una ortografía pésima. Entonces se puede deducir que dice Jesucristo, el Dios Cristo. Y queda más coherente por la presencia de la I y de la Omicron, la Omega. Entonces es más fácil de entenderlo así. Jesucristo. Abreviado, claro. ¿Te parece un poco a la ortografía de la gente que nos comenta en los directos de TikTok? Sí, pero yo aquí no los culpo porque aquí yo no los culpo. Porque estamos hablando de una época en donde costearse la educación era muy difícil. Era muy difícil costearse una buena educación, incluso para gente que tenía los recursos. Estas personas, si no tenían ningún interés de ser políticos, diplomáticos o militares, no se iban a costear una formación en términos de ortografía, ni leerían literatura clásica para saber escribir. No tendrían cultura de la lectura. Sabían escribir lo mejor que podían. Y aparte Entonces, tenías que ahorrar material, había que ahorrar material. Era preferible escribir palabras cortas, te comías algunas letras, porque es más barato, y te ahora ese mosaico es costoso para la época. Pero esta gente no iba a invertir en la educación, probablemente era algo mejor, eran comerciantes. En el siglo III podemos justificar una mala ortografía, en el siglo XXI no. Exacto. En el siglo XXI no se puede justificar una mala ortografía, y menos en países en donde se sabe que los niveles de alfabetización son bastante altos. Ya el que no sabe leer ni sabe escribir hoy en un país en donde los niveles de alfabetización son bastante altos es porque simplemente no le gusta la lectura y no le gusta leer. Ya es eso, no le gusta leer. El que lee mucho sabe escribir. Es una ley de vida. Exacto. Bueno, profesor Jesús Barrios, me lo he pasado súper bien en esta cápsula grabando sobre el famoso mosaico de Megiddo. Espero que los amigos nos ayuden a compartir. Si usted ha visto en redes sociales esta gente confesional que ha divulgado este mosaico como la primera mención, la más antigua de Jesús como un dios, el último hallazgo arqueológico del tiempo actual. Todo esto va a servir para ir disipando esas falsas noticias de redes sociales. Agradecida de nuestro querido profesor Jesús Barrio por Gracias, siempre Carlita. darnos de este tiempo tan valioso para seguir aprendiendo de él, con él, para los amigos de Investigando la Historia. Nos vemos en una siguiente cápsula. Chau, chau. Adiós.